Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast a la luz de su palabra, porque si hay algo de lo que Dios me está moviendo a hablar en este momento es acerca de su palabra. Lo único que sabemos que nunca va a pasar, que siempre va a permanecer y lo único relevante y verdaderamente importante en lo que debemos enfocar nuestra vida, nuestros días y atravesar esta vida a la luz de su palabra, viviendo conforme al mandato, al mejor manual, a la mejor carta que puede existir, que nos ha sido dada, que es su palabra, el Evangelio en sí mismo, que nos ha sido revelado a través de Cristo, a través de diferentes historias de hombres y mujeres de Dios que fueron usados en diferentes puntos de la vida y de la historia para traernos a este momento. La Biblia sigue siendo relevante hoy en día. La Biblia sigue siendo ese manual de instrucciones que Dios dejó para que viviésemos conforme a su verdad y conforme a su luz. Entonces, pues nada, qué mejor momento, qué mejor lugar que en medio de tantos podcasts que podamos encontrar en redes sociales, en esta vida loca de las redes sociales, de YouTube, de Instagram y donde sea que podamos encontrar pues tantas voces o mensajes, qué mejor que podamos adentrarnos y buscar juntos su palabra, buscar juntos su presencia. Y el tema del día de hoy o este primer episodio lo he titulado Vuelve a casa. Es la historia que nos habla de dos perspectivas diferentes. Si bien todos nos podemos identificar con esta historia, que la vamos a encontrar en Lucas 15, en el versículo 11. Probablemente ya la has escuchado, ya sea que hayas crecido en una iglesia o tal vez nunca hayas escuchado el Evangelio, pero por ahí te has encontrado con la historia del hijo pródigo. Y déjame decirte que esta historia nos eh, concierne a todos. Es muy probable que ya sea que tú te hayas apartado de Dios o tal vez nunca lo hayas conocido o aún estando en el Evangelio no hayas disfrutado de su presencia y de lo que realmente significa ser hijo de Dios. Hoy vamos a abordar esos temas y la verdad, hace unas semanas lo estaba leyendo con unas amigas, esta parábola, este capítulo como tal, y encontré unas verdades tan hermosas. El Señor me habló de una manera muy especial y diferente a través de este capítulo y quiero compartirlo. Creo que es importante que volvamos a las raíces y que si el Señor en este momento te ha puesto a escuchar este mensaje, te quedes hasta el final y abras tu corazón para lo que Él quiere traer a tu vida, porque todos en algún punto debemos regresar a casa. Y si ya estamos en casa, debemos aprender a vivir como hijos y aprender a disfrutar de nuestro Padre y de sus bendiciones, que muchas veces se nos dificulta hacerlo, aún ya estando dentro de casa. Y hay varias cosas que vamos a hablar hoy. Si gustas ir a hacer lectura, yo voy a leer en la nueva traducción viviente en Lucas 15. Vamos a dar lectura a partir del versículo 11. Dice así: Y Jesús dijo: Cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino un gran hombre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo.
hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo al padre: Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo: Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y bueno, no sé cuántas veces has leído esta historia. En lo personal la he leído varias veces, pero la manera en la que Dios me llevó a entenderla esta vez ha sido muy diferente. Em, para empezar, pues se nos muestra la historia de esta familia, de estos dos hijos, ya sabemos, uno pues deliberadamente y bueno, muy explícitamente se nos dice que se aleja, decide alejarse del padre y malgastar todos los bienes que él le ha dado, ¿no? Malgastar su herencia, las bendiciones. Y muchas veces tú y yo podemos pensar, bueno, eso es para los que han decidido tal vez nunca acercarse a Dios o ya se fueron de la iglesia, no sé qué te puede venir a la mente al escuchar o leer esta historia, pero el hecho de que esté malgastando no necesariamente puede estar allá afuera, ¿no? Tú y yo tenemos algo muy valioso que es nuestro tiempo y muchas bendiciones que yo sé que Dios te ha dado y te ha rodeado y nos ha rodeado. Y si nosotros no estamos usando ya sea esos dones, talentos, bendiciones, no solamente estoy hablando de lo material, sino en lo espiritual o lo que sea que Dios te haya dotado, bendecido, si tú no lo estás usando para su reino, si tú no lo estás usando para hacer crecer su voluntad, su reino en este mundo, compartir las buenas nuevas, bendecir a otros, déjame decirte que estás malgastando el tiempo. Y Dios me habló muy profundo en esto, estás malgastando sus bendiciones tal como lo hizo el hijo pródigo. No necesariamente tienes que estar tal vez allá afuera o deliberadamente alejándote de la casa del Padre, sino si aún estando en casa tú decides no poner en orden y no avanzar para el reino en pro de los planes de Dios para tu vida, puede que estés malgastando también eh, todos esos bienes. Y wow, esta es una historia hermosa de redención donde se nos muestra todo el proceso en que el pecado viene y literalmente deja en lo más bajo la vida de una persona. Vemos a este hijo que teniéndolo todo, decidió dejarlo e irse a hacer pues su voluntad, seguir sus propios planes, seguir la propia corriente pues de este mundo, ¿no? Y lo dejó en un punto tan bajo en el que era prácticamente, pues no tenía nada, no tenía ni para comer, ni comer decentemente, ni en un buen lugar. Pero hay un punto en la historia en el que tú y yo nos podemos identificar si hemos venido a Cristo, en el que Él decide y recapacita y decide escuchar la voz del Espíritu Santo y decir, pues con mi Padre eh, hay comida, con mi Padre hay bendición y puedo regresar a Él, tal vez ya no como su hijo porque no lo merezco, no soy digno, pero sí como su siervo. Y Él decide cambiar desde ese punto y regresar al Padre.
Y vemos esta escena tan hermosa que tal vez la hemos visto dramatizada, no sé, en alguna obra de teatro, en alguna película, donde el padre ve a su hijo de lejos y le recibe con amor, con compasión. La Biblia dice que se echa a sus hombros y lo abraza y lo besa. Pero, y esto me lleva a pensar, o sea, el amor de Dios nunca cambia, no cambia ni por tus circunstancias o tus malas decisiones, o si tú decidiste alejarte de Dios, su amor por ti nunca va a cambiar. Eso es un hecho porque Él es Dios y Él así es, Él no se puede negar a sí mismo y su amor nos lo da a manos llenas, no importando la condición de pecado en la que tú te encuentres. Lo que sí cambia es cómo decides tú de recibir este amor. Es decir, ¿quieres recibir o ver este amor de lejos? Probablemente pues no lo vas a percibir o no lo vas a sentir. Ese hijo se sentía tan indigno que ya no quería ser llamado ni hijo. ¿Por qué? Porque no tenía al padre cerca, no sabía cómo el padre le iba a recibir. Pero al momento en que él decide tomar pues la mejor decisión, que es regresar a casa, el padre le recibe con amor. Y aunque sabemos muchas veces que el padre nos ama, si decidimos seguir en nuestras pues malas decisiones y no volver a casa, su amor nunca lo vamos a poder vivir al 100% en nuestras vidas, nunca lo vamos a poder sentir de esa manera tan cercana, aunque si bien Dios está ahí ofreciéndolo, si tú no decides volver, no vas a poder experimentar ese amor como Dios quiere que lo experimentes de la mejor manera y de cerca, en intimidad. El Padre te está esperando, el Padre te está llamando. Si tú te has alejado, si tú has decidido vivir la vida a tu manera y estás escuchando este mensaje, hoy es tiempo de volver a casa. Si hay vida, hay esperanza para ti. Y este es un mensaje de Dios para tu vida, que está en su palabra, que te está trayendo a su presencia. Solamente necesitas tomar esa decisión como el hijo pródigo, decir, vuelvo a casa y el Padre te está esperando con brazos abiertos. Otra de las cosas que no podemos disfrutar, tal vez, o no vamos a comprender o tener si decidimos permanecer alejados de Dios, son tres cosas que me llamaron la atención y no les había puesto el debido cuidado cuando había leído en otras ocasiones esta historia. Y es acerca de cuando el hijo llega, se le otorgan varios como privilegios. Lo podemos ver muy simple, pero si ahondamos en el tema, es maravilloso. Bueno, hay tres cosas que le da el padre, ¿no? Número uno, vemos que lo abraza, lo besa, se acerca a él, recibe ese cariño y ese amor y esa compasión del padre, ¿no? Y número uno, el padre le manda a traer el mejor vestido. ¿Y qué significa esto? ¿Se han puesto a pensar qué significan estas tres cosas que el padre le otorgó al hijo pródigo en cuanto se inicia este proceso de restauración? Le otorga el mejor vestido, que nos habla de identidad. Si bien el padre restaura la identidad de este hijo que se sentía de la peor manera, que había estado en lo más bajo y ni siquiera quería ser llamado hijo, no se sentía restaura en su amor esa identidad, restaura su llamado en él y le da un nuevo vestido. Es decir, ya no es más esa persona que vivía en oscuridad. No sé cuál sea tu historia, no sé tu trasfondo, no sé de dónde vengas, pero cuando vienes a Cristo ya no eres más el que robaba, ya no eres más el que mentía o la que mentía, ya no eres más el adicto, ya no eres más esa persona con la que te habían puesto en ti una marca equivocada, negativa, por ciertas personas, sino que Cristo el restaura y trae una completa y nueva identidad, identidad de hijo, de pertenencia, de que perteneces a su familia, a su hogar y que Él vela y cuida de ti. Eso es hermoso. Otra de las cosas, si se acuerdan, que le entregó es un anillo. El padre le otorga un anillo a su hijo. ¿Y qué significa esto? ¿De qué símbolo es anillo? Si bien un anillo puede ser símbolo de autoridad, en este contexto es símbolo de autoridad y es verdad porque no hay mayor autoridad que nosotros podamos tener que la de Cristo en nuestras vidas, que el nombre de Cristo en nuestras vidas, nombre que es por sobre todo nombre. Y con Él tenemos pues autoridad para hacer su voluntad.
todo aquello que antes te tenía atado, te tenía triste, deprimido, ansioso, lo que sea que sobre tu vida ejercía cierto poder. Ahora con Cristo tienes la autoridad para poder refutarlo y decir no. En Cristo yo soy más que vencedor, en Cristo yo soy libre, en Cristo yo todo lo puedo, y poder caminar a la luz de su palabra, bajo su verdad. Todas las mentiras que tal vez alguna vez en tu vida han sido dichas por otras personas, por ti mismo o por esta sociedad, tú puedes refutarlas con las verdades del Evangelio, con las verdades de Cristo, bajo la mayor autoridad que puede existir, que es el nombre de Jesús. Entonces aquí vemos que se le otorga este anillo, este nivel de autoridad para poder avanzar y poder crecer de una manera como nunca antes en su vida y como de ninguna otra manera lo podría hacer, porque solamente es bajo el nombre de Cristo. Por último, muy curioso, le da calzado. Y bueno, pues para ti, para mí puede ser de lo más común, ¿no? Tener nuestros diferentes calzados, diferentes tipos, tenis, sandalias, no sé, lo que utilices para tu día a día. Pero en la época de Jesús, si nos vamos un poquito al contexto, el calzado no era común que lo usaran las personas, era como por así decirlo un lujo, algo que solo cierto tipo de personas con cierto rango podía tener acceso a él. Entonces el Padre aquí le da este privilegio y de nuevo ese privilegio se extiende para ti, para mí. Ese calzado el Señor nos lo pone a ti y a mí, y nos habla de que podemos caminar bajo las bendiciones de su palabra como ninguna otra persona, como hijos de Él. Es un lujo, es algo nuevo, es algo diferente, es algo de lo que los demás, los que no conocen a Cristo, los que no han venido ante Él, no pueden gozar. ¿Por qué? Porque es algo exclusivo que solamente te puede dar el Padre. Sus bendiciones eternas derramadas sobre ti. Entonces, ese es un mensaje para volver al Padre, volver a su presencia. Si tú te has alejado de alguna otra manera, independientemente de si eres parte de una iglesia o no, porque aún siendo parte de una iglesia podemos estar alejados, ¿verdad? Podemos estar caminando nuestra vida bajo nuestros propios rumbos o direcciones o deseos o malas decisiones. Y creo profundamente que Dios nos está llamando a volver. Este es el tiempo de buscarlo de verdad, de correr a sus brazos de amor y dejarnos guiar por Él y someternos a Él, porque su voluntad es la mejor, la más agradable, la única perfecta, eh, la que al final del día nos va a llenar de gracia, de gozo, de satisfacción, el hacer su voluntad, el vivir bajo su palabra. Y por último, no podemos dejar de lado una pequeña parte de la historia que no sé cómo la habías interpretado tú, pero por mi parte yo cuando la leí así sentía como que un poquito el sentimiento del hermano mayor. Déjame decirte por qué. Si bien, pues vemos, ¿no? La historia de que pues se encela, se ve rápidamente los celos del hermano, el enojo, por cómo está siendo tratado su otro hermano. Y yo cuando lo leí así decía, bueno, sí, sí, o sea, sí se ve un poquito injusto, ¿no? O sea, como el otro que malgastó su tiempo y es recibido de una manera tan especial. Y como que, ay, sí, me identificaba un poquito con el hermano, la verdad. Pero leyendo a profundidad este tema, pues le preguntaba a Dios, o sea, ¿por qué fue incluido esta parte, no? Esta parte en esta historia que se suponía que sí, o sea, se supone que es el tema principal, la redención, y está muy claro, ¿no? Como el hijo pródigo vuelve a casa, es perdonado, restaurado, pero vemos ahora la otra cara de la moneda y vemos al hermano presentando esta queja, ¿no? Este enojo ante su padre. Y el padre lo que le dice es que él siempre ha tenido pues la posibilidad de disfrutar de su presencia y de sus bendiciones. Él ha vivido y vive con él, ¿no? Y muchas veces me lleva a pensar que podemos ser o tener esa actitud tú y yo. Si tal vez has nacido en una iglesia cristiana, has sido cristiano toda tu vida, y al ver desde esta perspectiva y al ver que otras personas son bendecidas, tal vez que tienen menos tiempo caminando en el Evangelio, tal vez que son nuevos y ves de repente que son extremadamente bendecidos,
o lo que sea, puede surgir envidia, puede surgir, no sé, cierto tipo de competitividad, pero ¿sabes por qué? ¿De dónde viene esto? De no haber aprendido a disfrutar del Padre como tal, de su presencia y de dejar de lado el agradecimiento. Muchas veces nos enfocamos nos quejamos y vamos cambiando poco a poco la queja, vamos cambiando el agradecimiento por la queja. Poco a poco, de cosita en cosita, vamos permitiendo que el enojo, que la amargura, que la queja se apodere de nuestra mente, de nuestros pensamientos y de nuestro vocabulario, de tal manera que dejamos de lado, dejamos de asombrarlos por las bendiciones que Dios ya nos ha dado, que Dios ya ha derramado sobre nosotros y que están al alcance de nuestra vida, al alcance de nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque ya somos hijos, somos parte. Pero tal vez por estarnos enfocando en la vida de los demás, en qué hacen los demás o qué tienen los demás que yo no tenga y estarnos comparando, nos lleva a esa actitud y a ese corazón de queja que no nos hace poder apreciar lo que Dios ya nos ha dado, lo que Dios ya ha depositado en ti y en mí. Y creo que es una parte muy importante que Jesús no podía y no quiso excluir de esta historia, sino que la dejó como un reflejo de lo que muchas veces tal vez en el corazón podemos traer, aún ya siendo hijos, aún ya estando en casa. Se nos hace tan cotidiana la bendición o creemos que tal vez no tenemos esa cercanía o esa confianza para venir ante Dios a pedir conforme a su voluntad y a disfrutar de su presencia y de sus bendiciones, que terminamos juzgando. Se nos hace más fácil juzgar a otros que son bendecidos, que para nuestro parecer no son tan dignos. Y bueno, esto creo que también nos habla a todos, ¿no? Nos habla al corazón. Y es tiempo de que dejemos de estar comparándonos, es tiempo de que dejemos de estar viendo lo que otros tienen o no y empezar a enfocarnos en Cristo mismo, en que Él es nuestra bendición completa y más importante, y su redención y su gracia derramada sobre nosotros es incomparable y es lo mejor que podemos tener, es lo mejor eh, que Dios tiene para ti, para mí, independientemente de todas las bendiciones que Él ya ha derramado y seguramente derrama y va a seguir derramando, ya sea de forma material, en salud, económica, lo que sea, pero al final lo más importante es su presencia misma y es estar con Él y es poder conocerlo y es poder experimentarlo y amarlo. Entonces, al final esto Dios ha hablado en mi vida, espero que hable también a la tuya, estoy segura que Dios va a hablar a tu vida. Quiero animarte a que sigas buscando tu palabra, que sigas conectándote con Él a través de este maravilloso libro, de este maravilloso manual de instrucciones que nos ha sido otorgado con un propósito, el guiar nuestros días, el guiar cada uno de nuestra vida. No estamos solos, el Señor no nos ve distantes, no nos ve de lejos, sino que Él está cerca, más cerca de lo que te imaginas, más cerca, está al alcance de que lo busques, de que abras tu Biblia, de que te enamores de su presencia y lo busques cada uno de tus días y lo veas como el mayor tesoro, como lo que Él es, el mayor tesoro que puedas experimentar, escudriñar, meditar, aprender. Él lo es todo. Entonces, un abrazo, que estés muy bien, me da mucho gusto poder recibirte en este nuevo podcast. Que sea Dios bendiciendo tu vida, lee tu Biblia. Nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.